Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra exposición teológica en este canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos y exegéticos sobre doctrina, profecía y apología. Hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido una vez más en esta tarde de día especial para poder aprovechar esta sociedad de jóvenes y así poder enseñar la palabra de Dios, las Escrituras. Así que vamos a gozarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estudiando la palabra de Dios. Para eso vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra, poder alimentarlos de ese manjar celestial que es el pan del cielo, tu palabra. Gracias, Señor, porque tu santa palabra es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños. Ayúdalos, Señor, a discernir tu palabra, a interpretarla correctamente. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. ¿De qué se trata la exposición teológica? Vamos a demostrar bíblicamente, desde otra perspectiva bíblica, que tener una naturaleza humana pecaminosa no es pecado, a menos que se ejerza. El pecado no está en sí en tener este cuerpo. El pecado está en ceder a los deseos de la carne que inician en la mente. En la mente es que se origina el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Dios define lo que es pecado a través de su santa ley. Nadie puede dar otro concepto de pecado a menos que sea Dios. Dios es el que define lo que es pecado en la palabra de Dios. Pecado es infracción de la ley. Nadie se hace pecador por nacer en este mundo, ni tampoco nadie se hace pecador por morir la muerte primera en este mundo. El pecado no es un estado, el pecado es una elección que se decide en la mente. No es la carne la que peca, la carne solamente recibe señal de lo que produce la mente. La mente es la ciudadela de donde se decide pecar o no, mientras que la teología católica romana del pecado original sostiene de que el pecado en sí está en la carne, o sea que el pecado lo ven donde no está. Según la Biblia vamos a demostrar de que todo lo que tiene que ver con pecado se origina en la cabeza, en la mente, mientras que el concepto católico romano, doctrina católica calvinista y San Agustín de Hipona, sostiene que el pecado está en nacer, sostiene que el pecado en sí está en la carne, o sea que la carne es la mala. Y vamos a ver de que esa enseñanza es una doctrina diabólica que contradice el plan de salvación. Pecamos con la mente, no con la carne. La carne no es mala a menos que se ejerza los deseos de la carne. Ahora, vamos a explicar este tema desde otra perspectiva. Imagínense, hermano, la palabra de Dios es tan profunda que para entenderla tenemos que necesitar tiempo, mucho tiempo para descubrir los misterios de Dios. Un hermano me preguntaba que si cuánto tiempo dedico al estudio de las Escrituras. Y eso varía, depende. Hay días que estudio 4 horas diariamente y hay otros días que estudio 3, otros días estudio 6 horas. Depende el tema que estoy estudiando y la clase de investigación que estoy haciendo. O sea que esto que vengo a predicar aquí al púlpito y a través de este medio no es algo que me lo saqué de la camisa, por ejemplo, decir, esto me lo inventé, lo voy a predicar. No, lo que expongo aquí es porque dedico horas al estudio de las Escrituras, porque esto es bien importante para alguien que predique, que sea exegeta bíblico, que sea apologeta bíblico. En cambio, por eso es que es importante que como adventistas conozcamos doctrina, conozcamos enseñanza, profundicemos en la Escritura.
porque de lo contrario vamos a ser engañados por Satanás y sus falsas doctrinas. En este estudio vamos a demostrar bíblicamente, solo Biblia, que el pecado es una elección, no un estado ni una condición, como le enseña el concepto católico romano del pecado original. Amigo y hermano, la Biblia no se interpreta de acuerdo a mi pensamiento ni al suyo. La Biblia se interpreta a sí misma. Un texto me ayuda a entender otro texto. Hay que dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia como nos han enseñado o como nos enseñó X persona, pero eso es un error. Es tan cierto que debemos de escuchar otras predicaciones de otras personas, pero también hay que hacer nuestro propio estudio personal. Usted, amigo y hermano que esté escuchando esto, no se deje guiar solamente por lo que dice el hermano Rafael Díaz. El hermano Rafael Díaz puede equivocarse. Es un hombre mortal, sujeto a equivocarse. No me considero infalible. El único infalible es Cristo y su palabra. Por lo tanto, las exposiciones que se hacen en este canal es con el objetivo de que usted y yo crezcamos en conocimiento y nos vayamos a las Escrituras para ver si lo que dice tal predicador, incluyendo al hermano Rafael Díaz, que soy yo, para ver si lo que dice tiene sentido bíblico. Cuando digo sentido bíblico, me refiero a todo lo que dice la Biblia, no versículos uno por acá y otro por allá, sacándolos de contexto, no. Estoy hablando de una enseñanza que la sostenga todas las Escrituras. Ahora, vamos a iniciar lo que les dije. Vamos a demostrar bíblicamente de que el pecado es una elección, no un estado, ni tampoco una condición. Para eso vamos a usar la siguiente didáctica, la siguiente hilación de textos, y vamos a usar el santuario. Según la Biblia, cuando un pecador había pecado y había transgredido la ley de Dios, iba a conseguir un cordero y antes de sacrificarlo confesaba sus pecados simbólicamente en la cabeza del animal, del cordero inocente. Noten, la confesión era del pecador al cordero inocente y se hacía en la cabeza. Noten este dato, no se hacía en una pierna, no se hacía en el pecho, no se hacía en la cola, se hacía la confesión de pecado en la cabeza del animal. Anoten esto, vaya a conseguirse una libreta o anoten esta cita. La confesión de los pecados se hacía en el santuario sobre la cabeza del cordero, sobre el animal inocente. ¿Por qué en la cabeza? Ya vamos a ver por qué razón en la cabeza. Vamos a leer algunas citas que demuestran esto. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 4. Veamos qué pasaba cuando un pecador había quebrantado la ley, había pecado. Y aquí se mencionan ambas leyes. La ley ritual, que tenía que ver con sacrificios y holocaustos, y la ley moral de los 10 mandamientos, que define lo que es bueno y lo que es malo. Noten lo que dice el texto bíblico. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, esta palabra yerro en otras versiones de Biblia aparece como pecado por ignorancia, o sea que pecado que no fue premeditado. Esta clase de pecados tenía perdón y se hacía a través de los sacrificios de cordero. Pero había un pecado que no tenía perdón, era el pecado de muerte, que se conocía como pecado a mano alzada. En el hebreo es pechá, con mano alzada. En número 15 hay una pena de muerte sobre esta clase de pecado. Mientras el pecado del yerro o de hierro era el pecado por ignorancia, aquel que no era premeditado. Y noten cómo dice: cuando alguna persona hubiese pecado sin infracción de la ley, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, porque eso es pecado. Noten lo que es pecado,
quebrantar algún mandamiento o hacer cosas que no se han de hacer y que lo prohíben los mandamientos de Dios, eso es pecado. ¿Qué es lo que hacía el pecador? E hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, o sea, esto también si el sacerdote hubiese pecado, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El becerro era sin defecto para expiación. El cordero tenía que ser perfecto, sin mancha. Pero noten algo interesante, anoten, muchos no han captado lo que voy a decir. Los corderos, aunque tenían que ser sin mancha, perfectos, hablando físicamente, esos corderos eran tomados después de la caída del hombre. O sea que estos corderos que se tomaban no eran corderos antes de la caída del hombre, sino que eran corderos después de que el hombre había caído. Pero al mismo tiempo, estos corderos tenían que ser sin defecto, sin mancha, y tenía que ser para expiación. ¿Y qué iba a hacer el pecador y el sacerdote después? Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Pero ¿por qué en la cabeza? Primero se confesaba el pecado simbólicamente sobre la cabeza del becerro y después se degollaba. Y el sacerdote tomaba la sangre del becerro y entraba al tabernáculo para hacer expiación a través de la sangre. O sea que la sangre tenía doble función, o sea que la sangre en el tabernáculo tenía doble función. Limpiaba al pecador simbólicamente y contaminaba el santuario simbólicamente. Ahora, pero noten qué interesante, el pecado se confesaba sobre la cabeza del becerro y después se degollaba. Noten lo que dice también Levíticos 3:2. Enfatiza que la confesión de pecado simbólicamente era sobre la cabeza de los animales para expiación y holocausto y sacrificios. Levíticos 3:2 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. ¿Sobre qué? Sobre la cabeza. Noten que no era sobre la espalda, no era sobre la cadera, no era sobre alguna pierna, ni sobre alguna pata. Era sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta al tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Se enfatiza que era sobre la cabeza del animal. Esto lo repite Levíticos 3:8, o sea, el versículo 8 del capítulo 3. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después lo degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y noten cómo dice ahora Levítico 1:4. Estoy sacándoles estos versículos para demostrarles que la confesión de pecados, que era transgresión a uno de los mandamientos de Dios, se hacía sobre la cabeza de los animales, sobre la ofrenda. Levítico 1:4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Sobre qué era? Sobre la cabeza del holocausto. Los holocaustos eran los sacrificios de animales que se quemaban en el altar que estaba en el atrio del santuario. Esto lo repite Levítico 4:15. Levítico 4:15 dice: y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. ¿Sobre qué? La cabeza, hermanos. ¿Sobre qué era? Repita conmigo. Sobre la cabeza era de los animales. Sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y en presencia de Jehová degollará aquel becerro. Pero noten dónde se confesaban los pecados: sobre la cabeza del animal. Noten lo que dice allí mismo en Levíticos 4, versículo 29.
y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. O sea que la confesión era no al sacerdote, porque él era pecador y también ofrecía holocaustos para sí mismo y para su familia. La confesión de pecados era sobre la cabeza del animal. Aquí queda desmantelada la doctrina satánica de la Iglesia Católica de la confesión auricular hacia sacerdotes y papas. La confesión no era al sacerdote, la confesión era al animal, y ese animal representaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repito, la confesión de pecados no era al sacerdote, era al becerro, especialmente sobre la cabeza del animal. El sacerdote solamente estaba esperando allí que el pecador degollara el animal para que el sacerdote después tomara esa sangre y la introdujera al santuario y contaminarlo simbólicamente a través de la sangre. O sea, el vehículo donde se transportaban los pecados para contaminar el santuario era la sangre. Interesante. Pero ¿dónde se confesaban los pecados? Sobre la cabeza del animal. No eran sobre las uñas, no eran sobre las patas, era sobre la cabeza. Repito, estoy repitiendo esto para que no se vaya a perder con la hilación de versículos que vamos a hacer hasta el final para demostrarles lo que dije al principio. La confesión de pecados era sobre la cabeza del animal. Vamos a ver por qué en la cabeza. Sencillo, porque en la cabeza tenemos la mente. Detrás de la frente tenemos la mente, y esto tiene que ver con la cabeza. ¿Por qué razón era en la cabeza? Esto tiene una aplicación tipológica. En la cabeza, en la mente, es que se origina el pecado, no en la carne. Usted puede tener carne pecaminosa, yo puedo tener carne pecaminosa, pero nadie se hace culpable por tenerla. La culpa solamente se lleva a cabo por la elección, cuando decidimos con la mente quebrantar los mandamientos de Dios. Tengamos cuidado con la nueva teología satánica del pecado original, porque esta teología le da un vuelco a todo el mensaje adventista, especialmente el santuario. Esta teología del pecado original es una doctrina diabólica que debemos de atacarla y desmantelarla, porque la teología del pecado original ve el pecado donde no está y lo presenta como un estado y una condición, mientras que la Biblia enseña de que el pecado es desobedecer los mandamientos de Dios, y eso se decide en la mente. Vamos a demostrar bíblicamente que el pecado no está en tener un cuerpo pecaminoso caído y pecaminoso. El pecado no está en tener la carne pecaminosa. El pecado está en ceder a los deseos de la carne, que se origina en la mente. El deseo de querer pecar y querer desobedecer los mandamientos de Dios se origina en la mente, o sea, en la cabeza. Noten lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Noten, vamos a ver dónde está el problema. Hermanos, lean la Biblia si no quieren ser engañados, y no le interprete la Biblia a su modo. Deje que la misma Biblia sea su propio intérprete. Aquí damos clases de teología y Biblia para que veamos algunos principios, cómo hay que entender la Biblia. Un texto me lleva a otro texto y esto tengo que armonizarlo sin que la Biblia se contradiga. Noten dónde está el problema. Vamos a ver si es en la carne o ceder a los deseos de la carne. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. Esta palabra concupiscencia es malos deseos, apetito del pecado. Pero ¿qué pasa aquí? Noten cómo dice Pablo, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. O sea, el problema no es el cuerpo mortal. El problema está en que obedezcamos a las concupiscencias de ese cuerpo mortal. Lean conmigo el texto.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros. Noten, nadie se hace pecador por tener miembros. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos ante los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Noten que los mismos miembros puede usarlos para el mal, para el pecado, y también los puede usar para ¿qué? Como instrumentos de justicia. ¿Dónde está el pecado entonces? ¿En tener los miembros o en usarlos mal los miembros? En usarlos mal, dice Pablo. Noten, hermanos, lean. Nadie se hace pecador por tener naturaleza humana pecaminosa. Eso no es pecado tenerla. El pecado está en ceder a los deseos de esa carne. ¿Cuándo es que una persona empieza a alimentar los deseos de la carne? Es cuando tiene conocimiento entre el bien y el mal. Mientras tanto, a un bebé, a un niño recién nacido, no podemos aplicarle el título de pecador ni ser culpable por haber nacido en este mundo. Esa es doctrina netamente católica y diabólica al mismo tiempo. El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Noten cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Noten, ¿dónde está el pecado? ¿En tener la carne o en ceder a los deseos de la carne? Pablo está diciendo: no satisfazcáis los deseos de la carne. En ninguna parte de la Biblia se enseña de que por tener carne pecaminosa somos pecadores. En ninguna parte de la Biblia enseña eso. Eso es doctrina netamente católica. El pecado está en ceder a los deseos de la carne. El problema no está en la carne, sino en alimentar la carne. Y sigue diciendo Pablo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne, y vamos a ver de que ese deseo de la carne se origina aquí, en la cabeza, en la mente. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Noten cómo dice Santiago 1, 14 al 15. ¿Dónde se origina el pecado? El pecado se origina en la mente. Por eso es que los pecados eran confesados sobre el animal, sobre la cabeza. Ya vamos a ver qué significa eso en profecía. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice el apóstol Santiago: noten la cadena de cómo se origina el pecado, y su origen es en la mente. La concupiscencia o el apetito para pecar se origina en la mente, en el intelecto. Dice Santiago: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, o sea, apetito, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Noten que el pecado, ¿dónde se origina? En la mente. ¿Y dónde va a dar a luz? A la muerte. El pecado es infracción de la ley, desobedecer los estatutos de Dios. Podría sacarle muchas citas, hermanos, para demostrar de que el pecado se origina en la mente, no en la carne. Nadie peca por tener carne pecaminosa, a menos que la alimente. ¿Y dónde se decide en alimentarla o no? En la mente. Noten cómo dice Mateo 15, 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Estoy leyendo Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20. Porque del corazón. Alguien me preguntó: hermano, ¿qué simboliza el corazón en la Biblia? ¿Acaso pensamos con el corazón? No. En el griego, la palabra corazón se puede usar como mente o pensamiento. No pensamos con el corazón. El corazón solamente se usa como símbolo para expresar las intenciones y pensamientos más profundos del ser humano que se originan en la mente. El corazón en la Biblia es un símbolo de mente y de intelecto, porque no es el corazón con que pensamos, es con la mente. El corazón simplemente es un órgano principal y fisiológico que de él emana la sangre a todo nuestro ser,
a todo nuestro cuerpo físico, pero el corazón no piensa, el corazón solamente sostiene la vida. Con que pensamos es con la mente. Y noten cómo dice Cristo, porque del corazón, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan. ¿Qué es lo que hace una persona pecadora? ¿Qué es lo que hace que una persona se contamine? Estas cosas contaminan al hombre. ¿El qué? Los malos pensamientos. No por tener carne pecaminosa, no por nacer en este mundo. Nadie se hace pecador por nacer en este mundo. Nadie se hace pecador. Es diabólico llamarle a un bebé pecador. Esto es lo que contamina al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas palabras Jesús se las dijo a los fariseos, porque los fariseos condenaban a los discípulos porque no se lavaban las manos ceremonialmente antes de comer. Y Cristo les refutó esto. ¿De qué sirve que ustedes se estén lavando las manos ceremonialmente? O sea, que el tema aquí no es aseo personal. ¿De qué sirve que se estén lavando ceremonialmente ustedes si por dentro tienen malos pensamientos, fornicaciones, adulterios, malos deseos, etcétera? Noten lo que dice Mateo 5:28. ¿Dónde se origina el pecado? Noten cómo dice. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, o sea, en su mente. Noten esta cita. Esta cita es de la sierva del Señor, que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 447. Dice: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás. ¿Hay qué? Pensamientos y sentimientos. ¿Qué tiene que ver eso? Con la mente. Sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se les alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina por la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. ¿Por qué? Porque el pecado no está en tener una naturaleza humana caída. El pecado está en alimentar la carne a través de una concupiscencia que se origina donde, en la mente. Es con la mente que se peca, no es con el cuerpo. La mente le manda información al cuerpo. Por ejemplo, si alguien quiere ir a asesinar a alguien, la mente le va a mandar información a los pies para que caminen. Si alguien quiere robarse algo, la mente le va a mandar información a la mano para que la mano lo robe. Recuerdo una vez, hermanos, aquí había una persona que ya tengo tiempo de no verla, yo creo que se murió, pero siempre que íbamos para la capital, siempre encontraba a un señor ya de avanzada edad que le hacían falta sus dos manos. Era amputado, pero lo interesante es que en las dos manos tenía tipo como unas prótesis, y al final las prótesis tenían tipo como dos cuchillas así. Las dos manos tenían prótesis, pero es interesante que a las dos cuchillas eran como tijeras. Aquí había puesto una paleta, era tipo como un palito, así, plano, aquí le llamamos nosotros paletas, y al final de la punta le había hecho un orificio para meter un cigarro. Noten de que no tenía las dos manos, pero él seguía fumando. Pregunto, ¿dónde estaba el problema? ¿Estaba en las manos o en la mente? Estaba en la mente, porque no tenía manos. Aquí estoy mostrándoles un ejemplo de que el problema de todo pecado que se origina en la sociedad es en la mente. Cualquier quebrantamiento de la ley de Dios virtualmente se origina en la mente, porque de la mente es que sale el pecado. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Cristo fue sin pecado por cómo vivió. Noten, nadie nace pecador, ni tampoco nadie nace perdido ni condenado. Nacemos con una naturaleza humana pecaminosa, pero eso no es pecado tenerla, a menos que la ejerzamos. Cristo fue sin mancha y sin pecado
por cómo vivió. Explico. Cristo, cuando nació en esta tierra, no traía la Biblia en la mente. Cristo, cuando nació en esta tierra, del vientre de María, no traía un carácter formado. La Biblia dice que crecía en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Inclusive, Isaías 7:15 dice que el niño, hablando de Cristo, iba a comer mantequilla y miel hasta que el niño conociera lo bueno y lo malo. O sea, Cristo no traía un carácter formado. Cristo formó su carácter. ¿Cómo se forma el carácter? El carácter se forma de acuerdo al ambiente en que vivimos y a la información que le metemos a nuestro cerebro, de acuerdo a las avenidas del alma, ya sea lo que vemos, lo que oímos, el tacto, lo que comemos. Cristo formó su carácter. ¿Por qué razón? O mejor dicho, ¿cómo Cristo formó su carácter? ¿Saben algo interesante, hermanos? Y muchos hermanos desconocen esto. Cristo no traía la Biblia en la mente. Pero ¿por qué Cristo decía siempre escrito está al diablo? ¿Y por qué Cristo le decía a los fariseos, como dice la ley, como está escrito? Cristo mandaba a los fariseos a que leyeran las escrituras. Pero ¿acaso Cristo traía la Biblia en la mente? No, nadie trae la Biblia en la mente. Cristo conocía las escrituras porque dice, y eso se puede demostrar con la Biblia, y eso lo corrobora también el espíritu de profecía, que Dios el Padre les dio a José y María para que cuidaran de ese niño, y José y María desde temprana edad le enseñaban a Cristo las escrituras. Por lo tanto, Cristo, cuando iba creciendo, venía de un hogar donde respetaban los mandamientos de Dios. O sea, Cristo no traía un carácter formado. Cristo formó su carácter porque Él nunca permitió que en su mente se introdujera pecado, porque en su mente tenía las escrituras que las aprendió de su madre María. Imaginémoslo de que Dios el Padre, un ejemplo, que Dios el Padre les hubiera dado a unos padres impíos su hijo para que se los cuidara. Gran error. Pero el Dios el Padre, en su soberana sabiduría, sabía que esa mujer piadosa, temerosa de Dios y de los mandamientos de Dios, respetaba el Shabbat y todos los estatutos de Dios, iba a ser una buena madre humana para su hijo y lo iba a instruir en los estatutos de Dios. María le enseñaba a Cristo a respetar las escrituras. Cristo formó su carácter, no es que lo traía. Nadie trae un carácter. El carácter se forma de acuerdo al ambiente en que vivimos y lo que le metemos a nuestro cerebro. En otras palabras, cuando venimos a esta tierra como un bebé, nuestra computadora, que es nuestro cerebro, viene en blanco, como un disco duro, en blanco. ¿Cuándo es que se le empieza a meter información al cerebro? Cuando empezamos a conocer lo bueno y lo malo, y empezamos nosotros a asimilar. Si nosotros, un ejemplo, si un niño desde temprana edad se le da un celular, ¿qué carácter se le va a formar a ese niño? De acuerdo a lo que esté viendo en ese celular. Si un niño pasa viendo solamente películas de terror, películas de acción y de donde hay asesinato, fornicación y adulterio, ¿cuál es el carácter de que ese niño va a formar hasta ya viejo? De acuerdo a lo que vea en la televisión y en los celulares. El carácter se forma. Cristo, ¿por qué razón entonces no pecó? Alguien puede decir, Cristo no pecó porque era Dios. Esa respuesta es diabólica y satánica. Claro que Cristo es Dios, pero en esta tierra vivió como hombre. Su divinidad la ocultó y veló en un cuerpo humano. No es que la dejó en el cielo. Él renunció a sus prerrogativas divinas, pero su divinidad la trajo. La diferencia es que la ocultó y la veló en un tabernáculo humano para podernos alcanzar. Eso dice Juan 1:14.
Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Y vimos la gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta que necesitamos responder entonces: ¿por qué Cristo no pecó? Sencillo, porque Cristo decidió en su mente no pecar, porque ahí se origina el pecado. Pregunto, hermanos, ¿a quién simbolizaban esos corderos que se sacrificaban en el santuario? Simbolizaban a Cristo. Vámonos ahora con Cristo. ¿Por qué Cristo nunca pecó? Porque Él así lo decidió en su mente, porque el pecado se origina en la mente. ¿De dónde se decide pecar o no? En la mente. Recuerden de que no es en las patas, no es en los pies, no es en las manos, no es en el cabello, no es en el hombro, no es en el estómago, no son en los muslos. Donde se decide pecar o no es en la mente. Por eso es que los pecados sobre los holocaustos y becerros eran confesados sobre la cabeza, porque en la cabeza está la mente, y así se origina el pecado. En la mente se decide pecar o no. ¿Por qué Cristo entonces no pecó? Porque Él así lo decidió en la mente, no pecar. Noten cómo dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Cristo fue tentado, ¿por qué no pecó? Porque Él así lo decidió en su mente, no desobedecer los mandamientos de Dios. Inclusive, ¿saben algo interesante? Cristo no nació obediente. Nadie nace obediente. Ningún niño, nadie nace obediente ni desobediente. Tanto la obediencia como la desobediencia se aprende. Noten cómo dice Hebreos 5 para demostrarle que Cristo no nació obediente. Cristo aprendió a obedecer. Hebreos 5, versículos 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ¿de qué está hablando aquí? De la humanidad de Cristo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, noten, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo no nació obediente, Cristo aprendió la obediencia, porque el carácter se forma, no se nace con él. Es interesante lo que dice la palabra de Dios hablando sobre Cristo. Noten cómo dice aquí el escritor de Hebreos, Hebreos 2:18, hablando de la tentación de Cristo que venció, y dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Ahora, noten ahora esta poderosa cita de Elena de White, que está en Mensajes para los Jóvenes, página 65, donde explica de que es en la mente que se decide desobedecer a Dios o obedecerle. Noten cómo dice, Mensajes para los Jóvenes, página 65, dice: mediante la fe y la oración. ¿Por qué Cristo venció? Sí, porque Él era Dios. Es porque Él tenía una naturaleza humana santa, ¿va? Así como decía la lección de escuela sabática, que Cristo tenía una naturaleza humana santa, por eso es que era diferente a nosotros y no pecó, porque Él era con una naturaleza humana santa. Pero ¿por qué Cristo tuvo victoria sobre el pecado? Porque Él estaba en constante comunicación con el Padre a través de la fe y la oración. Aquí dice, mediante la fe y la oración todos pueden cumplir los requerimientos del Evangelio. Noten, ningún hombre puede ser obligado a pecar. Adventistas, pongan atención, adventistas, cuidado con la nueva teología, cuidado con la doctrina del pecado original. ¿Usted sabe defender este mensaje? ¿Está seguro que lo que tú estás predicando es cierto? ¿Está consciente de que ese mensaje que está predicando es correcto? Lea, estudie, profundice. Y noten cómo dice, ningún hombre puede ser obligado a pecar, porque el pecado es una elección, no es un estado. Primeramente debe ser ganado por su propio consentimiento. Noten,
El alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. ¿Está escuchando, hermano adventista? La tentación, por fuerte que sea, no es una excusa para pecar. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clama al Señor, alma tentada, échate, impotente, indigna, en brazos de Jesús, y echa mano de su auténtica promesa. El Señor oirá y sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, y ayudará en cada momento a la tentación. Poderosa cita. Pero notaron, hermano, que primero el pecado tiene que ganar el consentimiento de la persona antes de proponerse a cometer el acto pecaminoso. Interesante. Ahora, sigamos profundizando, porque quiero que profundicemos, hermanos. Esta es una exposición teológica y sistemática de la Biblia. ¿Por qué los pecados eran depositados sobre los animales? Ya vimos por qué. Porque en la mente se origina el pecado. La confesión era sobre los animales, especialmente sobre la cabeza de los sacrificios. Esos animales representaban a Cristo. Ya vamos a ver algunas citas bíblicas para demostrar que Cristo lleva nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. Y vamos a ver que es la misma tipología del santuario. Confesión de pecados sobre la cabeza del animal. Veamos algunos textos bíblicos para demostrarle de que estos corderos representaban a Cristo, símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sobre él, sobre el Cordero, fueron depositados nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos por su justicia. Primer cita, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Explico por qué se dice aquí muchos. Aunque Cristo murió por todo el mundo, en la cruz se hizo provisión para todo el mundo, pero solamente son perdonados aquellos que abrazan ese sacrificio y aceptan ese sacrificio. Y en ese contexto, Cristo lleva los pecados de muchos. ¿De quiénes? Son de los que han confesado sus pecados sobre el animal. O sea, sobre Cristo. Los animales son símbolos de Cristo. Y dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Pero aquí dice que sobre Cristo fueron depositados nuestros pecados. Él lleva nuestros pecados. Esto lo repite 1 de Pedro 2:24. Noten cómo dice. 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Cristo llevó nuestros pecados. O sea, Cristo no está pagando el pecado de haber nacido, como dice la doctrina del pecado original. Cristo llevó nuestros pecados, porque ¿qué es pecado? Desobedecer los mandamientos de Dios. El pecado es una elección. Cristo en la cruz del Calvario lleva nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Noten lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:21, dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sobre Cristo fueron depositados nuestros pecados. Noten lo que dice el profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4 al 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo? Llevó. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que sobre Cristo fueron cargados nuestros pecados, los pecados de muchos, aquellos que buscan a Cristo como su sacrificio y como su sustituto. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Pongan atención y concéntrense. Si los pecados de los penitentes en el santuario eran confesados sobre la cabeza de los sacrificios, ¿esto significa que se cumple con Cristo? Sí.
saben de que la agonía de Cristo tuvo que ver con su mente, la agonía, porque según la Biblia, Cristo empezó a agonizar el jueves en la noche en el huerto del Getsemaní, empezó a morir. Nosotros creemos de que lo que mató a Cristo fue la cruz del Calvario. No, fue la ira de Dios castigando al Hijo por nuestros propios pecados. La ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros por ser los culpables de nuestras elecciones, que es el pecado, cayó sobre el Hijo. La ira del Padre estaba castigando al Hijo por nuestras rebeliones. El profeta dice, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién lo hirió? Herido de Dios. El Padre estaba castigando al Hijo por nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo interesante? Saben de que la agonía de Cristo tuvo que ver con su mente. ¿A dónde dice la Biblia eso? Porque sobre Cristo estaban siendo depositados los pecados de todo el mundo. En la cruz se hizo provisión, o sea, Cristo hizo provisión. Cristo estaba pagando por todos los pecados de todo el mundo, pero sobre sí lleva solamente los pecados de los justos, los que han sido confesados a través de la sangre del Cordero. Pero es interesante lo que dice Lucas 22, 41 al 44. Dice lo siguiente, hermano, de que Cristo, cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní, le sucedió algo tremendo a él. Y dice Lucas es un médico gentil, que Lucas es el único que describe lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Lucas es el único que da este detalle que vamos a leer. Y noten cómo dice, y se apartó de ellos a distancia. Estoy leyendo Lucas 22, 41 al 44. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, noten, si quieres pasa de mí esta copa, pero no que se haga como mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, noten qué es lo que está pasando aquí, que era tan grande la agonía que empezó a escurrir gotas de sudor mezcladas con sangre y caían hasta la tierra. O sea que las gotas de sangre mezcladas con sudor le salían de acá, de sus sien, de sus ojos y de sus poros. ¿Saben algo interesante, hermanos? Me puse a investigar más a profundidad este tema. Los expertos en esta rama de la medicina dicen que lo que le pasó a Cristo en este momento en el huerto del Getsemaní era una enfermedad muy extraña que casi no es común en el mundo, y esta enfermedad se llama hematidrosis. La hematidrosis, ¿qué es? Es también conocido como hematohidrosis. Es un fenómeno muy raro en el cual el individuo reblandece sangre y empieza a sudar un sudor sanguíneo y mezclado con sangre. Pero ¿qué es lo que provoca esta clase de hematidrosis o esta enfermedad de sudar de los poros, sangre con sudor? Dicen los expertos, la causa de este fenómeno es provocada por un intenso estrés que provoca que el organismo, una descarga del sistema nervioso vegetativo simpático, o sea, reacción de alarma o estrés. ¿De dónde se origina el estrés? En la mente. O sea que lo que le pasó a Jesús en el huerto del Getsemaní era un poderoso estrés, una gran presión psicológica y estresante, que sus vasos sanguíneos se explotaron y empezó a sudar de sus ojos y de sus sienes sudor con sangre, porque sobre Cristo estaban siendo depositados los pecados
de todo el mundo, como se hacía en el santuario. Los pecados eran depositados sobre la cabeza del animal, porque en la cabeza se origina el pecado. Y si sobre Cristo fueron depositados nuestros pecados, significa que fueron depositados también en su cabeza. La gran presión de estrés que hizo que Jesús sufriera una hematidrosis en el huerto de Getsemaní, y esto lo llevó a agonizar. Cristo estaba agonizando y expresó las mismas palabras que dijo Jonás cuando estaba en el vientre del pez, porque Jonás también agonizó y Cristo estaba agonizando en el huerto del Getsemaní. Lo que mató a Cristo no fue la cruz, sino que fue la ira del Padre, que estaba castigando al Hijo por nuestros pecados. En el huerto del Getsemaní, Cristo empezó a agonizar. Ahora, basándonos en eso, la pregunta es: si el pecado inicia en la mente, en la cabeza, la pregunta del millón es la siguiente: ¿dónde se vence el pecado? También se vence en la mente. Pero ¿quién nos da ese poder para vencer? Cristo. Por eso es que el ser humano tiene que nacer de nuevo, no para que se le quite esa carne pecaminosa, sino para que se le dé otro poder, para que ese poder de lo alto le ayude a poder vencer esa carne, y que la carne no se levante en deseos, y que ese deseo se origina en la mente. Por lo tanto, si el pecado se origina en la mente también tiene que vencerse. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Búsqueme un texto bíblico donde diga Pablo que por tener carne pecaminosa somos pecadores. Jamás en la Biblia enseña eso. Siempre la Biblia presenta el pecado como una rebelión contra Dios. Aquí dice Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde se decide obedecer? En la mente. Significa que también podemos vencer el pecado en la mente. Noten lo que dice Apocalipsis 14, versículo 1, y después nos pasamos al versículo 4 y 5, hablando de los 144,000. Los 144,000 habrán vencido el pecado en su mente, aún teniendo un cuerpo pecaminoso, carnal y caído, porque ese cuerpo lo tendrán o lo tendremos hasta que Cristo venga por segunda vez y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Por lo tanto, los 144,000 aún tienen cuerpo pecaminoso, caído y carnal pecaminoso, pero en esta condición habrán vencido el pecado en su mente, porque el pecado es una elección. Noten cómo dice Apocalipsis 14, hablando de los 144,000, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿a dónde? En su frente. La frente no es aquí algo literal. La frente es símbolo de intelecto, de pensamiento, de mente. Es donde Dios escribe sus leyes en la mente y en el corazón. Y noten como dice el versículo 4 y 5. Estos, hablando de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pero ¿a dónde lo decidieron no contaminarse con mujeres? En su mente. Pues son vírgenes. ¿Dónde decidieron no contaminarse con mujeres? En la mente. ¿Se acuerdan de la historia de José? José iba a ser violado por la mujer de Potifar, pero José se le escabulló y salió corriendo, porque José sabía que eso era pecado. ¿Y cómo lo sabía? Con su mente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallado mentira. ¿Dónde se decide mentir o no? En la mente. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha. ¿Pero por qué son sin mancha? Porque vencieron el pecado. ¿Dónde? En la mente. Este término mancha es la misma palabra que se usa para aplicársela a Cristo en Hebreos 7:25. Hablando de Cristo, dice lo siguiente el escritor de Hebreos 7:25 dice:
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha. Se refiere a cómo Cristo vivió. En esta tierra Cristo vivió inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque Cristo venció, vivió santo y puro en esta tierra, aún teniendo un cuerpo idéntico al nosotros. Cristo adoptó un cuerpo idéntico al de nosotros en nuestra condición caída. Cristo tenía un cuerpo pecaminoso caído como el de nosotros, porque recordemos que al principio les dije que los corderos, aunque eran perfectos, los corderos eran corderos tomados después de que el ser humano cayó, después de que Adán y Eva cayeron. O sea que esos corderos eran caídos, hablando humanamente, tenían un cuerpo caído físicamente, pero al mismo tiempo eran perfectos y sin mancha. ¿Qué significa esto, hermanos? Agarren esta información. Cristo era sin mancha por cómo vivió, se mantuvo puro y nunca pecó, porque así lo decidió en su mente, aunque su cuerpo era un cuerpo pecaminoso y caído como el nuestro. Cristo venció en nuestra condición, con un cuerpo pecaminoso y caído, lo cual no es pecado tenerlo. Pero la nueva teología católica del pecado original creen de que eso es pecado, tener un cuerpo pecaminoso caído. Eso es el error satánico de que no conocer los términos bíblicamente. Eso es el problema de no estudiar la Biblia a profundidad. La Biblia dice de que Cristo venció con un cuerpo pecaminoso. ¿Dónde dice eso? Romanos 8:3. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado. O sea, que la naturaleza humana de Cristo era una naturaleza humana idéntica como la nuestra, después de que Adán y Eva cayó. Porque aquí dice, semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en esa carne. ¿Notaron, hermano? Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa, idéntica a la nuestra, para condenar el pecado, que es transgresión de la ley, en esa condición de carne pecaminosa. Hermanos, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Está escuchando? ¿Se está concentrando? Por favor, concéntrese en lo que estoy diciendo. Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa para que en esa condición vencer el pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahora, usted me va a decir, hermano, demuéstremelo más con la Biblia. Vamos a demostrarlo. Noten lo que dice el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y dice el versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Anteriormente dijo Juan, transgresión de la ley. Y no hay pecado en él. O sea que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa para quitar nuestros pecados, que son transgresión de la ley. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos, Cristo venció el pecado en una condición caída y pecaminosa como la nuestra, hablando de su humanidad. Cuando hablamos en este sentido, no estamos hablando de su carácter, porque Cristo tenía un carácter puro y santo en un cuerpo pecaminoso y caído, como lo eran los corderos del santuario. Eran sin mancha y sin contaminación, pero al mismo tiempo eran corderos tomados después de la caída del hombre. Porque no eran corderos tomados de antes de que cayera el hombre. Inclusive el primer sacrificio que se hizo de corderos, que lo encontramos en Génesis 3:21, eran un sacrificio de corderos que se tomaron después de la caída del hombre. Esto representa que Cristo tenía
un carácter puro y santo en un cuerpo pecaminoso y caído. Cristo tenía un carácter santo y puro como el de Adán antes de su caída, pero Cristo tenía al mismo tiempo un cuerpo pecaminoso como el de Adán después de su caída. En esta condición Cristo venció el pecado para demostrarle al mundo que sí podemos vencer. En Cristo hay victoria. Dice el apóstol Judas 1:24, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Hay poder en Cristo? Sí. Y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, esto que les he predicado es el evangelio genuino, el evangelio eterno, y lo hemos estudiado a la luz de la tipología del santuario. Hermanos, por eso es que yo me he especializado mucho en el santuario, porque el santuario nos ayuda a entender cualquier tema. Si usted quiere conocer a perfección la naturaleza humana de Cristo, conozca el santuario. Noten que nos venimos desde el santuario y terminamos en el libro de Apocalipsis, hablando de este precioso mensaje sobre lo que es el pecado y la victoria sobre el pecado, y al mismo tiempo hablamos de la naturaleza humana de Cristo. Hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido predicar este mensaje sólido, esperando que sea de bendición para todos nuestros hermanos, que tomen sus Biblias, tomen su papel y lápiz y puedan estudiar la Biblia y no dejarse engañar por nadie, por muy bonito que predique y por muy alto que sea su puesto. No confíen en nadie hasta que lo hayan comprobado usted con un así dice Jehová. Hermanos, gloria a nuestro Dios por eso. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos permitió predicar este mensaje sólido para la honra y gloria de su nombre. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias porque hemos estudiado este tema a profundidad, gracias porque nos hemos llenado de conocimiento. Hemos descubierto muchas cosas hoy en este momento. Hemos descubierto que por tener naturaleza humana pecaminosa nadie peca, porque eso no es pecado. El pecado es una elección que se origina en la mente, se decide allí pecar o no. Y nuestro Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo de victoria sobre el pecado. Un carácter santo que formó a través de la obediencia a los mandamientos de su Padre. Esa victoria la podemos obtener si también nos aferramos al poder divino. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, oren por este ministerio, oren por su siervo, estén siempre compartiendo este material, den like, suscríbanse para que YouTube pueda subir este material a otras personas y puedan conocer más el evangelio eterno. Dios me los bendiga.